que les metan el dedo en el Buenas culo. noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Que dicen que cuentan. Viernes así arrancamos. ¿Cómo andan los compañeros? ¿Bien? Muy bien, buenas noches. Mirá, Clarita, estás muy disco. Sí, de acá me voy ¿A a... dónde? Y no sé, a algún lugar. No vas a hacer la milonga ahora. A Mau ¿A Mau. dónde? Juan de los Tequila, Palotes. ¿dónde vas? Y la pollera también tiene su Ojo, psicodelia, ¿eh? Full, ¿Eh? está, Tequila. Claro, Muy claro que bien. sí, ¿por qué no? Te van, Vamos, Clarita, son lo muy más, bien. son lo más. Vamos a salir a bailar un día todos juntos. ¿Eh? Kalahari. Sí, me encanta Con bailar. Papá Paulo Vilouta, Vamos. con Sí, Malvina, vamos con Débora Plager. Sí. Igual la ponemos en la primera fila de Débora Plager, nos dejan pasar a cualquier lado. Sí. Mentira. ¿Viste la típica cuando hacías entrar a tu amiga linda? ¿Eh? Sí, a la que iba primero, si no, no entraba nadie a los boliches. ¿Eh? Si habremos esperado horas afuera de los boliches. Todos. Lo que es la vida, ¿no? Bueno, Brancatelli muchas veces lo rebotaban, hasta hace poco. No me dejaban, derecho a admisión. Sí. Hasta hace muy poco, una fiesta del canal. Sí. Hay que aplicarlo. Un día en hay la que escuela. aplicarlo. Bueno, ¿por qué No no de este, rebotaban? perdón, Preguntan no de acá. este, sino del anterior, Puntos suspensivos, cada uno complete con lo que quiera porque lo rebotaban. Está la ministra de Educación porteña. ¿Cómo le va, ministra? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver qué pasó con las clases finalmente. ¿Arranca, no arranca? Arrancaron en algunos colegios, en otros no, en otros van directamente al paro. Es la historia de siempre, ¿no? El cuento de la buena pipa y nos preguntamos hasta cuándo, hasta dónde. ¿Qué están reclamando los gremios? ¿Hasta dónde está dispuesto a ceder el gobierno? Y en el medio de esta puja, año a año, los chicos que son los únicos perjudicados de toda esta historia. El conflicto se arrastra hace años. Es la primera vez que se hace un paro en ese colegio. Estamos muy contentas de la fuerza que nos trae la unión de los docentes. Y con el paso del tiempo se fue agravando. Que sepan que de acá no nos vamos, no nos movemos hasta que esto no sea una realidad. Los puntos de encuentro entre gremios y gobernantes no son suficientes. Nosotros lo que buscamos es que los chicos estén en las aulas. ¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios y nunca tengamos que hablar de qué pasa con los pibes que no tienen clases? Y a esta altura todos nos preguntamos lo mismo. ¿Cuál es el secreto de la historia interminable? Pero no hay respuesta para los que más sufren este conflicto. Los chicos. ¡No puede ser! ¡Es imposible! La historia sin fin. Otra vez sin clases. Desde CETERA hemos definido un plan de lucha nacional que tiene un paro de 48 horas para el 5 y el 6 con movilización nacional. La falta de un acuerdo total no puede ser un obstáculo para que los chicos inicien las clases el lunes. En estas 3 reuniones de febrero, las propuestas fueron las 3 idénticas. Le ofrecimos un adelanto a cuenta de algún acuerdo posterior del 5% vigente ya desde el 1 de enero. Con esta propuesta el salario le ganaría a la inflación si fuera aceptado, ¿no? Fue lamentablemente también rechazada. Uno de los argumentos, un poco trivial si se quiere, fue que era tardía. Se nos enfoca en este momento como que queremos discutir solo salario. Claro que queremos discutir salario. Tenemos un básico de 5.407 pesos. Si hay paro y no hay contraprestación, hay descuento. Nosotros vamos a hacer este esfuerzo, vamos a garantizar el servicio educativo el día lunes, pero es perentorio. Si en las próximas horas no hay una convocatoria seria con mejora de ofertas, bueno, se va a anunciar una medida nacional. Invitamos a las representaciones gremiales a revisar la decisión de medidas de fuerza para el día lunes. Bueno, si arrancamos, ministra, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Qué Santiago. pasa que no arrancan las clases de nuevo? ¿Qué pasa que hay paro nuevamente? ¿Qué pasa que no llegan a un acuerdo? ¿Por qué? En la Ciudad de Buenos Aires sí arrancaron Sí, las pero clases, anunciaron paro ayer ahora. empezaron las clases, Sí. hace 15 días están teniendo clases los chicos de primer año del secundario, de 20.000 chicos de la escuela secundaria de la ciudad. Los docentes estaban capacitándose en las escuelas, estuvieron con capacitación intensiva todo febrero, o sea, hubo acuerdo, hubo diálogo, las escuelas estaban abiertas. Este paro que ahora CETERA hace público, a nosotros nos lo anunciaron en enero. Digo, no importa cuánto ofrecíamos, ellos ya sabían que iban a hacer esta medida de fuerza. En la ciudad ya nos habían advertido que si ya fuese por la propuesta nuestra o porque no hay paritaria nacional, igualmente iban a ir a paro. Con lo cual,
La verdad que esto no tiene que ver con que no hay diálogo, con que no hay mesas de acuerdo. Esto tiene que ver con que están haciendo medidas políticas al gobierno y no medidas educativas con los chicos. No tiene que ver con que nos sentemos o no nos sentemos. Si no nos hubiésemos sentado, no hubiésemos podido tener todo febrero activo en la Ciudad de Buenos Aires y las clases no hubiesen empezado ayer como empezaron para todas las escuelas primarias y jardines de la ciudad. ¿Y cómo continúa la negociación? Hay 17 sindicatos en la ciudad. Nosotros tenemos uno solo que ha convocado a paro, que es Cetera de Baradel y López. Las demás, como se escuchaba recién a UDA, los demás sindicatos no han convocado a paro. Nosotros seguimos dialogando. Ayer tuvimos una reunión, íbamos a convocar para el lunes y nos pidieron todos los sindicatos que con este clima no se podían ellos sentir cómodos sentándose a hablar, con lo cual convocamos para el miércoles. Nosotros creemos en la vocación de los docentes de la ciudad, en la responsabilidad que han tenido siempre y creemos que el lunes las escuelas van a estar abiertas. Nosotros propusimos, hemos hecho modificaciones en nuestras propuestas durante todo este tiempo y estamos proponiendo llevar el salario docente a 32.000 pesos de bolsillo para un joven recién recibido que en la ciudad, a diferencia de otras provincias en la ciudad, terminan de estudiar y consiguen trabajo, porque nos faltan maestros. Entonces hoy un joven termina, da su última materia, empieza a trabajar en una escuela pública de la ciudad y estamos ofreciéndole hoy un salario de 28.500 pesos en mano que llega a 32. Tiran tantas cifras, tantas cifras. Que no se entiende. ¿Cuál es la cifra mínima que cobra un maestro hoy? Ese salario que decía Mirta Pietrochini es de provincia. En Ciudad de Buenos Aires hoy un maestro sin antigüedad, sin experiencia, cobra 28.500 pesos en mano, de bolsillo, por una jornada de 7 horas, que es jornada completa, y en la ciudad nosotros podemos usar ese parámetro porque más del 70% de nuestros maestros y maestras tienen jornada completa. Sí, Débora. Y en jornada simple, ministra, ¿cuál sería la ecuación del salario promedio o el salario mínimo, no promedio? 14.217. 14.217. Es un número relativo. Más del 70% de los docentes de la ciudad tienen jornada doble, con lo cual, digo, 14.217 o 28.500 en mano, esa es la referencia y le estamos proponiendo que llegue a 32.000 pesos de bolsillo y sin antigüedad. Y el 12%, esto crece. El 12% que ustedes ofrecen, teniendo en cuenta que el lunes y martes convocaron a un paro, ¿hay posibilidad de flexibilizarlo o de ofrecer, ahora se llama cláusula de revisión, ya no es más gatillo? Nosotros tenemos una cláusula de revisión en todas las paritarias de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre estuvo esa cláusula, que ahora rechazan, siempre estuvo en las paritarias anteriores que ellos aceptaron. Nosotros ofrecimos, como todos los 10 años anteriores, que los docentes no pierdan poder adquisitivo, no han perdido nunca, no estuvieron nunca con un salario por abajo de la inflación, siempre estuvimos por arriba, nos ocupamos de que eso sea así. El año pasado terminaron cobrando un 25%, o sea, estuvieron igualados con la inflación. Estamos proponiendo un 3% del 2017 que cobrarían ahora con el salario de febrero, un bono de 1.600 que cobran mañana sábado, porque no queremos que los maestros se perjudiquen por los sindicalistas que no quieren acordar, y estamos proponiendo 8 para marzo, 4 en agosto, más 4.000 pesos por capacitación, porque queremos que los maestros se formen cada vez más un plus por título universitario o maestría que podría representar hasta el 5% del salario. O sea, estamos haciendo una propuesta que tiene que ver con la responsabilidad fiscal que tenemos de poder cumplir con las cuentas y garantizar las cuentas de la Ciudad de Buenos Aires, pero que además acompañe para que ningún maestro, como a lo largo de estos 10 años, pierda poder adquisitivo con su salario. Ahora, la responsabilidad de ustedes como gobierno es de los sindicatos para llegar a un acuerdo, ¿no?, entre los dos factores de poder. Pero creo que es tan urgente lo que necesitamos hacer con la educación, porque cada día que pierde el chico no lo recupera nunca más. Es un derecho que tiene la educación. El daño que se le ha hecho a la educación pública entre todos, ¿no?, me parece que ha sido tremendo. Y la pregunta que se hace es ¿por dónde? ¿Cómo van a hacer para saldar todo esto? ¿Cómo se recupera esto? Porque el daño ya está ocasionado. Esperemos que se resuelva lo antes posible, pero venimos de años tras años tras años de pérdidas de días, más días, sí. Nosotros lo primero que tiene que quedar, y que es un poco lo que planteaba Villegas de la provincia, no podemos naturalizar que porque no haya acuerdo total en lo salarial, las clases no empiecen. No podemos naturalizar que el derecho al reclamo está por encima del derecho a la educación. El derecho a la educación tiene que estar por encima de los derechos a protestas de los sindicatos y tienen que estar abiertas las escuelas porque la escuela pública se defiende abriendo las aulas. Nosotros venimos trabajando con continuidad en estos últimos 10 años, aumentando la cantidad de horas de clase. La mitad de las escuelas
públicas de la ciudad tienen jornada completa, o sea, tienen 7 horas de clase. Estamos llevando al 100% de las escuelas a jornada extendida. Esto significa casi 90 días más de clase para los chicos que estaban en escuelas de jornada simple. Ampliamos los días para la escuela secundaria, por eso empiezan en primer año, 15 días antes las clases, y hemos empezado este año, la verdad que con mucha satisfacción, una reforma del formato de escuela secundaria. ¿Se acuerdan que el año pasado estuvimos hablando de las tomas en las escuelas que se habían producido por nuestra idea de trabajar y modificar la escuela secundaria que era expulsiva, que sigue siendo expulsiva, y ya empezaron 19 secundarias el 19 de febrero con este nuevo formato, con docentes capacitados, con tecnología dentro del aula. Se cambia, Santiago, con continuidad en las políticas, con decisión política y con inversión. Sí, Gaby, por favor, a ver. Sí, quería saber el tema de que tiene que ver con el estado de las escuelas. Porque una de las cosas que se ven es que se gasta mucho dinero en la ciudad, en cosas que por ahí son no indispensables, como veredas que en realidad tienen que hacer los vecinos, y en mi casa, por ejemplo. Sí. Y pareciera que las escuelas no tienen ese mismo tratamiento. No, a mí te invito a recorrer las escuelas cuando quieras para que puedas ver. Nosotros en estos 10 años hemos construido 64 edificios nuevos, escolares, para ampliar la oferta educativa en la ciudad, y estamos construyendo en estos 4 años 52 edificios escolares nuevos, algunos para crear vacantes nuevas y otros para reemplazar edificios que no estaban en condiciones para hacer una escuela, escuelas que fueron creadas hace 200 años, que es imposible que puedan responder a necesidades pedagógicas de hoy. Y tenemos de inversión todos los años en promedio 1.500 millones de pesos para el mantenimiento de las escuelas actuales. Obviamente son lugares que tienen un uso intensivo, permanente, con muchos chicos que transitan, con lamentablemente algunos niveles de vandalismo también, pero la verdad que hacemos un esfuerzo enorme desde el gobierno, una inversión para mantenerlas. Yo lo que pregunto, un minuto, Gaby, porque yo lo que pregunto siempre es ¿dónde están los organismos de las ONG, ¿no? En estas mediaciones, porque que los chicos sigan perdiendo. Acá hay provincias que el año pasado prácticamente no tuvieron clases. Sí. El daño que se le está haciendo a una sociedad, que no lo vemos seguramente ahora, pero la verdad que yo no puedo creer cómo todos somos espectadores de una situación que se va degradando. A ver, Clara, si coincidís conmigo, se va degradando año tras año. ¿Cómo lo vamos a resolver? No lo sé, pero hay que encontrar una salida urgente, sí. Mira, yo creo que en todas partes del mundo los países progresan hoy por la capacidad de generar conocimiento. Y me da la sensación que la Argentina en los últimos 20 años, ministra, estamos retrocediendo en forma permanente. La pregunta que yo le hago es, ¿en qué estamos fallando? ¿Están fallando los distintos gobiernos, los dirigentes gremiales, los padres, la sociedad que no demanda? ¿Por dónde pasa el problema? A ver, yo creo, y por eso me dedico a la política, que el Estado y los políticos tenemos la responsabilidad siempre mayor en todas estas cosas. Creo que también como sociedad hemos ido perdiendo el valor de la educación y hemos ido dejando de valorar a los maestros, a los docentes, como se valoraban hace muchos años atrás. Y creo también que durante muchos años se priorizó la inclusión y se excluyó la discusión de la calidad. Entonces se creía que si hacíamos escuelas y metíamos a los chicos adentro se alcanzaba. No queríamos tener estadísticas porque tener estadísticas y evaluar era estigmatizar. Entonces durante muchos años se dejó de discutir qué tenía que pasar cuando los chicos estaban adentro del aula. Y también hemos hecho que el rol del maestro no sea deseado por los jóvenes, y por eso hoy los jóvenes no quieren estudiar la carrera docente y los padres creen que pueden ir y discutirle a un maestro la autoridad pedagógica y pueden incluso agredir a un docente. Creo que tenemos grandes responsabilidades desde la política y desde el Estado en cambiar esta mirada y poner el foco crítico en qué enseñamos cuando el docente cierra la puerta del aula, pero como sociedad también tenemos que hablar de educación. Ustedes piensen que hablamos de educación en febrero por paritarias, en invierno por cuestiones de infraestructura escolar y en septiembre porque hay tomas. Esta es la temporada donde se habla de educación en general. Nos cuesta como sociedad hablar y reclamar de educación. Cuando se hacen foros de educación en general van los especialistas. Me parece que es un problema general, pero que hoy estamos entendiendo que para progresar como país, para alcanzar ese sueño de país desarrollado, incluido en el mundo, tenemos que formar a jóvenes con tecnología, para puestos de trabajo que hoy no existen. Tenemos que formar en competencias para poder adaptarse a toda esta velocidad de las transformaciones. Ministra, ¿y por qué sí? Me parece que coincidimos en todos que la única salida está en la educación. Absolutamente. Es la única inversión al futuro, la única. ¿Por qué se le ofrece tan poco a los maestros? ¿Por qué el 15% sin cláusula gatillo? ¿Por qué?
No, a ver, nosotros estamos... La discusión de la paritaria tiene que ver con la inflación y ajustar para que no haya pérdida de poder adquisitivo. No tiene que ver con la discusión de la configuración del salario. Esto que vos decías es tan difícil, dicen un número, dicen el otro. Digo, ¿cuánto vale el cargo? Obviamente uno quiere que el cargo valga mucho más y por eso hemos empezado a trabajar ahora. Está la provincia trabajando en eso, desde el Gobierno Nacional se impulsa y nosotros hace 10 años lo venimos haciendo. Por eso el año pasado hemos hecho una jerarquización de los directores. Los directores casi no tenían diferencia en el salario con los maestros de su escuela y el año pasado hicimos un aumento que llegó casi hasta el 40%. O sea, se está trabajando y se está invirtiendo en el salario y lo que se busca es que no se pierda poder adquisitivo contra la inflación, pero también queremos apostar a que el sueldo tenga que ver con el esfuerzo y con el dar un poquitito más en capacitación, en formación, en actualización. Y por eso proponemos que haya un plus diferente para aquellos que hagan cursos de capacitación prioritarios. Por eso proponemos que haya un pago diferencial para los que tienen el título universitario o tienen una maestría. O sea, estamos trabajando e invirtiendo. No queremos que haya pérdida de poder adquisitivo. Sí, Claudio. Soledad, me tomaba lo que decía hace unos minutos Santiago también y pensaba... ¿Cómo podemos cortar con esta cadena de especie de contagio negativo o de derrame para abajo? Aquellos distritos que históricamente, como en la ciudad de Buenos Aires, venían con una relación bastante amigable con los sindicatos, de una resolución razonable de la paritaria anual, y ha pasado en otras provincias, de golpe empiezan a ser irradiadas por los conflictos de la provincia de Buenos Aires o de otros distritos con el tema de la paritaria nacional, que es algo que ya el año pasado empezó fuerte a discutirse, o con reclamos que están en otros distritos. ¿Cómo se puede manejar eso para que no sea al revés, digamos, no sean los distritos donde las cosas están un poco más cercanas a un cierre, los que contagien de alguna manera a los otros y podamos arrancar, que es lo que todos queremos que sea cuanto antes? Mira, nosotros en la ciudad, y vuelvo a insistir en esto, tenemos 17 sindicatos. Eso es otra cosa. Uno solo es el que llamó a paro. Bueno, y uno chiquito de izquierda que siempre llama a paro y nunca firma las paritarias, digamos, pero de los demás que se sientan en las negociaciones, uno solo convocó al paro y viene convocando al paro desde el año pasado, más como una política partidaria que como una medida específica por cuestiones políticas. El año pasado, los 10 días de paro que tuvo la Ciudad de Buenos Aires eran por la paritaria nacional, una paritaria que nada afecta a los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, porque ni tenemos el salario mínimo desde hace años, no estamos por cerca del salario mínimo del piso, digamos, que fija la paritaria nacional, y no nos afecta en términos de las compensaciones que tiene que hacer la nación, porque la ciudad tiene ingresos propios que permiten llevar adelante las inversiones, con lo cual la verdad que los paros son paros políticos. No. Estos que estamos teniendo son paros políticos, porque si no era por a nosotros en enero nos avisaron de UTE que iban a hacer este paro y no sabían cuál era nuestra propuesta, y el argumento era, como no hay paritaria nacional, nosotros vamos a hacer el paro igual y vamos a acompañar las medidas de fuerza. Muchas gracias, ministra, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Ojalá todo llegue a buen puerto y algún día nos pongamos de acuerdo en que es la única salida. Ojalá. Partir ahí, sí, ponerse de acuerdo, pensar hacia adelante, por favor. Gracias, ministra, por haber venido. Bueno, muchas voces sumamos, muchos invitados y por supuesto vos que estás del otro lado. El hashtag es numeral Viernes Intratable. Vamos a hacer las repercusiones y todas las voces con respecto a los anuncios que hizo el presidente de la Nación en el día de ayer. Así arrancamos, mirá. Un discurso, todas las repercusiones, lo que Macri nos dejó. El día después de la apertura de sesiones en el Congreso, opositores, oficialistas y analistas políticos salieron a la cancha. ¿Qué impacto tuvieron las palabras del presidente? Es el discurso mejor interpretado, el más estudiado y el mejor interpretado, el mejor expuesto. Macri vino acá no con un discurso equivocado, sino que se equivocó de país. Parecía un discurso de un presidente de Suiza. No asume sus 2 años y pico de gobierno. No planteó ninguno de los problemas estructurales serios, sobre todo con relación a la economía, ¿no? Decir que bajó la inflación, el propio Banco Central dice 20% de inflación y los techos que pone el gobierno a las paritarias son del 15% en cuotas y sin cláusula gatillo, demuestra que no solamente perdieron los trabajadores en estos 2 años, sino que quieren que sigan perdiendo. Seguimos, por supuesto, ratificando que nuestra meta de inflación es del 15%. Hemos visto ya cómo numerosos acuerdos paritarios se pueden cerrar en torno a esa previsión. No habló de la pesada herencias, no hizo referencias básicamente al pasado. El presidente Macri, a partir de ayer, de algún modo confronta consigo mismo y con su propia administración. Hablar de transparencia me parece que es un acto muy osado
que él debería evitárselo y que quienes lo asesoran también tendría que decirle, Mauricio, de una cosa de la que no podés hablar, es de transparencia. No son los discursos de Macri ante el Congreso momentos en los cuales define grandes lineamientos para su gobierno. Ya pasó lo peor, creo que es la síntesis de todo el discurso. ¿Por qué? Porque el presidente habla con un optimismo que no se refleja tanto en las encuestas. El país offshore, o sea, no sé, un país que no es este. No se habló de la pobreza, no se habló de los niveles de inflación, no se habló de los tarifazos, no se habló de las jubilaciones. Este año la inflación va a estar por debajo de lo que es el aumento jubilatorio. Bueno, saludos a todos los que se van sumando, pero ¿cómo anda Cherasni? ¿Bien? Muy bien, muy a bien. ver, usted siempre trae esas perlitas. A ver, Sí. ¿cómo fue el día después a los anuncios del presidente de la Nación? Bueno, mira, en la parte de política de género estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. Después, en economía, lo que planteó es una irrealidad y la revolución del turismo tiene razón. Salieron del país 16.000 millones de dólares y vinieron 6.000 de turismo de afuera. O sea que perdimos 10.000 millones de dólares. Yo creo que de economía mostró una irrealidad total y fue un relato que no se corresponde con la realidad. A ver, ¿qué Pero tenemos la una política de economista acá? género, todo bien. Sí, Germán, por favor. Santiago, ¿cómo andás? Buenas noches. Coincido, buenas noches, coincido. Sí, me preocupa por un lado. Creo que hay dos clases de Argentina, las dos me preocupan. Por un lado tenés un mensaje oficial que te dice que con fe y esperanza está todo ok y eventualmente lo peor pasó. Lo cual puede ser cierto o no, nadie sabe. Los próximos 5 años, si Argentina no crece fuerte, tenemos un problema. Por lo tanto, creo que estamos subestimando ese problema. Y por otra parte, tenés el otro extremo que algunos te dicen, che, nos estamos acercando al 2001. Tampoco es verdad. Por lo tanto, creo que tenemos esa dicotomía tan clásica y paranoica de los argentinos. Pero lo cierto es, y lo que me preocupa, que el oficialismo está subestimando el sendero en el que estamos. A mí me sorprendió. Yo siempre quedo pagando con un mensaje que espero, que es un mensaje de elevación del sentido de urgencia ante la coyuntura que enfrentamos por parte del gobierno y nunca recibo ese mensaje. Por lo tanto, me sorprendió entre comillas, no me esperaba esos 3 cambios arriba que vengo esperando hace 2 años, pero me preocupa que se esté subestimando esa crueldad de la coyuntura que estamos enfrentando. ¿Y sabes qué? Cuando vos le pasás ese mensaje a la sociedad, en cierta forma la relajás. Entonces esa sociedad relajada te dice, che, el señor presidente me dijo que lo peor ya pasó. Chocás contra la realidad el otro día. ¿Y qué generás o cuál es el riesgo que generás? Que esa sociedad se frustra de nuevo y te dice, che, la economía que me contaron por televisión no es la que estoy viendo. Y creo que peca por la falta de sinceridad del mensaje inicial. Con todo respeto, ¿no? ¿Renato? Bueno, yo creo que él le habló a su base electoral, que está bastante salda, digamos, bastante firme, y le gusta ese presidente. Obviamente no podía hablar mucho de economía, porque el crecimiento, como él dijo, es invisible. Eso fue maravilloso, existen los números, pero no se ve en la realidad. Él lo ve. Pero eso fue como casi un chiste, ¿o no? No, no es un chiste. Yo creo que son esas frases que, ¿te acordás de Menem? Estamos mal, pero vamos bien. Hay un momento difícil de cada gobierno que tiene que generar esperanza dentro de su base. Yo creo que le habló a eso. Después, las políticas de género fueron bastante audaces, importantes, para rebasar por izquierda a la oposición, pero ahí hay una trampa. Faltan las propuestas del Ejecutivo. Por ejemplo, licencia por paternidad. ¿Qué le cuesta a Triaca en los ratitos libres que tienen cuando no está acomodando parientes, hacer una buena propuesta sobre paternidad, la licencia? Si no lo hacen ellos, ¿quiénes lo van a hacer? Si están ahí, tienen un montón de funcionarios. Lo pueden empezar con el Estado, son uno de los principales empleadores. ¿Estamos todos de acuerdo con ampliar la paternidad? Bueno, sí, hagámoslo, pero hagámoslo. No lo lancemos al debate, porque ¿qué vamos a debatir nosotros? A ver, ¿cómo lo haces, Ivana? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, nada, sin ánimo de confrontar. La verdad que yo estoy muy contenta. Creo que ayer el discurso de la apertura de sesiones marca una nueva agenda en la Argentina. Es una agenda de vanguardia. Muchos decían, esto es una agenda progresista porque toca los temas de género. Yo creo que es una agenda del futuro. Y el clima de ayer en el Congreso marca eso también. Ya dejemos de mirar al pasado y vamos a mirar para adelante. En relación a la economía, tiene razón el economista que hablaba recién. No puedes decir que estamos genial, porque no lo estamos claramente, pero venimos de una crisis que se evitó, y esto es lo importante, porque no me van a dejar mentir algunos números. Digamos, el gasto público en la Argentina creció durante el gobierno anterior del 24% de impacto
del gasto público en el Producto Bruto que había en el 2003 pasó a 42% en el año 2015. Un estado sobre otro estado. Entonces, cuando vos tenés que corregir esos números tan impresionante de lo que fue un momento con crecimiento que no se aprovechó para el desarrollo, donde las inversiones del sector industrial cayeron tremendamente, teníamos valores negativos y ahora estamos pasando a tener exportaciones con valor agregado industrial de encima del 13%. Y cuando tenés indicadores tan claros en la economía, y no estoy diciendo del patentamiento de autos ni de motos, sino estoy diciendo, por ejemplo, en barriles de gas y petróleo no convencional, en exportación de carne, que hemos incrementado la producción de carne y por lo tanto la carne, algo que impacta tanto en la mesa de los argentinos, no creció a niveles de petróleo. No te perdón. puedo dejar pasar la producción de petróleo. Dije está petróleo no convencional, Gerasni. Ya seguimos, todavía no se sacó ya seguimos. Nada, entonces, creo que coincido con que lo que más importa en la Argentina es de una vez poner sobre la mesa la verdad. Y decir, muy bien, veníamos de un momento de desperdiciar 12 años de crecimiento con tasas increíbles y ahora el crecimiento va a ser mucho más acotado. Es cierto, como dijo el presidente, no podemos hablar, y defendió el gradualismo, no podemos hablar de un crecimiento a tasas chinas porque no va a pasar eso en Latinoamérica. Pero también hay signos de recuperación que nos llenan de entusiasmo. Sí, ¿cómo le va Roberto Bachmann? ¿Cómo le va Roberto? Muy bien. A ver, ¿dónde estamos? Te voy a dar algunos datos de la realidad para ver cómo la gente percibe esto y cómo pudo haber caído el discurso del presidente. Principal preocupación de los argentinos, la economía. Increíblemente supera por el doble la inseguridad. Esto es un tema perceptual, no quiere decir que la inseguridad está mejor que la economía en la Argentina. Todos sabemos que hay problemas graves de inseguridad en la Argentina y que cada día, en la medida que aumenta la pobreza, es una cuestión estructural de la sociedad. Sin embargo, la percepción es esta. Ha cambiado un poco la estructura de la preocupación, porque hay tres aspectos que sustentan esta preocupación. En primer lugar, la inflación. Acá viene el primer problema de una sociedad que está percibiendo que la inflación está creciendo, y acá estoy hablando comunicacionalmente, estoy describiendo, no quiero tampoco entrar en ninguna polémica. El presidente les dice, está bajando la inflación. Probablemente la inflación, vista históricamente con respecto al 2016, bajó 4 puntos, pero lo que percibe la gente, en lo que yo llamo inflación de bolsillo, que es la gente que va al supermercado, que va a comprar remedios, que tiene que pagar las tarifas. Se viene un aumento de tarifas en abril que al gas lo va a llevar al 1000% más. Entonces, esto es lo que de alguna manera impacta en forma negativa. Luego, segundo problema, los argentinos perciben que lo que les ingresa, y no hablo de sueldos, porque ya está totalmente, está claro solamente yendo a fuente AFIP, a ver cuántos están en relación de dependencias y cuántos monotributistas hay, que hoy hay más gente trabajando como monotributista porque está corrida del sistema, porque ahora sí está bien. Por eso cayó muy bien cuando el presidente dijo, y esto sí es concreto, lo que pasa que hay que ver qué viene después, como decías vos, con respecto a que el Ministerio del Trabajo es el que tiene que trabajar. Fermo, explícame fácil, porque me parece que todos coincidimos que el punto está en la economía, una economía que no arranca. Explícame un poco el termómetro de la economía actual. ¿Cómo estamos? A ver, rápidamente. La economía creció 2,8 el año anterior. Probablemente este año hay que ver el efecto de la cosecha. Pone que crezcamos... Yo ayer le preguntaba a Mazot, la época, digamos, más productiva del campo ha atravesado en su momento una inundación que viene del año pasado, la sequía de ahora también. Por eso pensamos en los números que va a dar la cosecha, ¿no? De un campo que está soportando, digamos, una presión impositiva muy grande, digamos, no le está pasando nada. Y además tiene un componente climático que eso no lo puede controlar y fue una sorpresa. Pero viene de una inundación y ahora una sequía. Totalmente. Por eso los números van a ser otros, sí. Van a ser otros. Nadie sabe todavía el impacto que va a tener. Pero lo que a mí me preocupa un poco es la proyección a mediano plazo. Argentina, para poder converger en un ratio razonable de solvencia en deuda, va a tener que crecer más o menos 2,5% por los próximos 5 años. No es fácil crecer ese ritmo, lo sabemos, somos todos argentinos acá. Lo difícil que a Argentina le cuesta mantener
un proceso de crecimiento sostenido. Y lo que yo estoy viendo, y no, con eso no estoy ninguneando la dificultad de hacerlo, pero lo que estoy viendo es que no se encararon las reformas suficientes como para aumentar la probabilidad de que ese sendero ocurra. Entonces, por momentos me preocupa notar a un gobierno que está demasiado relajado, como si tuviera 25 años de tiempo, y creo que solamente tenemos de 3 a 5 para que de afuera nos sigan prestando plata. Y si querés te puedo agregar, lo sabemos todos ya, creo que ya es Voz Populi, las tasas están subiendo en Norteamérica, por lo tanto, fíjate, el parámetro más clave del costo de capital en el mundo es la tasa de 10 años. Esa tasa estaba en 2,40 a inicio de este año, está en 2,90 ahora. No me sorprendería que en 3 años la tengamos en 5,5 o 6. Con lo cual, el mundo nos está cambiando y lo que veo, lo que realmente me asusta, es lo que percibo, lo digo con respeto, una parsimonia del gobierno, creyendo que tenemos un tiempo infinito. Germán, ¿te puedo preguntar algo para simplificarlo? Sí. Quien gane el 2019 va a tener que hacer el ajuste sí o sí. Porque esta historieta de préstamo, en su momento de la emisión, préstamo, tiene un límite. Y muchos sostienen que en el 2019 se termina el tema de poder vivir de lo prestado o que nos den plata para pagar la tarjeta, porque hoy lo que nos dan es dinero para pagar la tarjeta en una tremenda fiesta que tuvimos y en un desorden para mí de gastos brutales. En el 2009 vamos camino a que alguien tenga que hacer un ajuste, el que sea presidente o presidenta. La verdad que siempre me pregunto lo mismo. No se terminó la historia. Explícalo fácil cómo estamos y en qué momento se va a tener que pagar, porque esto hay que sincerar los números. A ver, yo creo Son números, sí. Yo creo que tenemos más del 2019. Un poquito más. Un poco más. Va a depender un poco de qué tan rápido suban las tasas afuera, pero yo creo que estamos entre 3 y 5 años. Yo creo que los momentos claves de Argentina... Pero 3 y 5 años me dejás re tranquilo. Bueno, no. Estamos en Argentina, vos me estás hablando como si estuviéramos en Finlandia. A ver, 3 o 5 años, escuchá, acá salimos a festejar. ¿Cuál es el problema? Sacando el sarcasmo probablemente de tu comentario. Pero es así, Germán. Estamos en un 3 o 5 sendero. años me estás A ver, pero tampoco... Por eso digo, espera. Tenemos Macri para 4 años más. No quiero confundir. Yo creo que va a ganar cómodamente las elecciones y no por eso lo defiendo. Creo que las va a ganar el 2018. A ver, ¿qué no dijo Cherani? ¿Quién gana las próximas elecciones? Yo creo que... Cherani es como un clarividente. Yo creo que en el 2020, y si encima 19, hay problemas afuera. No, para mí en el 2020 hay una crisis cambiaria y de deuda externa. Yo no creo en los 5 años de él. ¿Y el 2019 quién gana? El 2019 va a depender, este año se va a crecer al 2. Si el peronismo se une, el peronismo le va a ganar a Macri. ¿Y qué falta para que se une el peronismo? Y bueno, ahí yo creo que el peronismo... Bueno, Pichetto dice una cosa. Hay un peronismo de centro, que es el de los gobernadores, y el Frente Renovador, y un peronismo de ruptura. Él dice que es de izquierda, yo creo que es nacionalista de izquierda, que es el cristinismo. Entre los dos tienen 40. Hay que un partido político, un frente, tiene que tener un centro y tiene que haber una izquierda. Hay que buscar el candidato. Yo creo que el candidato no puede salir de la Sota, Pichetto, Massa o algún otro, y ir adelante con una lista de unidad y se le va a ganar. Porque va a haber un desgaste. Hoy yo coincido con Ceferino. El discurso de ahí, hoy el 40 lo sigue teniendo el gobierno. Pero en la medida que la economía crezca poco, es el tema. Y menos mal que no habló de la venta de autos y de motos, porque la venta de autos y de motos, el turismo en el exterior y la compra de dólares, obedece que la plaza está llena de pesos. Él te lo va a explicar mejor. Como la plaza está llena de pesos, la gente compra los autos porque es la cuota cero de interés, las motos lo mismo, irse al exterior. El dólar está recontratrasado. Acá el dólar tiene que valer 30, 40 pesos. Bueno, pero entonces, vos no estás de acuerdo. ¿cómo sostenés eso? Porque es totalmente contradictorio con lo que están planteando. A ver, digamos, pongamos las cosas un poquito en la realidad. No solo se crece al 2,8% por puntos por año, sino que además es el 7º trimestre de crecimiento sostenido. Y además de eso, los niveles de endeudamiento, como lo decimos, en el promedio del mundo andan por arriba del 40% y aquí estamos en el 28% de endeudamiento en relación al producto. Por lo tanto, si el modelo lo que está marcando es que vamos a combatir a la inflación, y lo decimos, a ver, no estamos diciendo somos exitosos en esto porque el primer día dijimos que iba a haber inflación cero, no, dijimos que era un proceso de gradualismo y que tenía que ir aplicándose de acuerdo a la realidad social, porque lo más importante es combatir la pobreza. Entonces, ¿qué pasó respecto a la inflación? No solo bajó de los valores reales que veníamos del inicio del gobierno, sino que además se generó empleo, porque no hablamos de eso. No hablemos del patentamiento si no quiere Cherasni, pero 198.000 empleos en el sector...
privado. Pero no es en los empleo de últimos calidad, años Silvana, del vos año... sabés que Pero un no momento, es empleo de espera, déjame calidad. terminar la idea. No, pero no es de A ver, calidad. ¿Quién te pero va a dar, vamos perdón, a ¿quién terminar te la va a dar idea. empleo de Durante calidad los si no quiere una últimos reforma? años Pero se ¿cómo vas crearon... a, perdón, Escucha, no déjame quieren una terminar la idea, reforma porque si no laboral. es ¿Cómo difícil vas a obtener empleo de calidad en Argentina Sí. si no quieren una reforma laboral y tenemos una reforma arcaica que si yo cuesto Pablo, 100, pero déjame valgo terminar la 160 idea, por los gastos porque y no los terminé de costos. decir lo que quería decir. No solo 198.000 empleos se crearon ahora, sino que en los últimos 5 años se habían creado 64.000, de la misma baja calidad. Ahora hay mucho más. Pero además, en este último año, 4 de los empleos que se crearon, 3 son del sector privado, 1 del público. Cuando antes pasaba al revés, 3 de los empleos eran en el sector público y 1 en el sector privado. Esto habla de productividad. Sí. El problema lo tenemos los argentinos, digamos, gobierne quien gobierne. Esto va a seguir estando, gobierne quien gobierne. El tema es la salida cómo. La salida cómo. Porque la salida, si vos no tenés trabajo genuino, de calidad, que se cree, coincido con lo que dice Paulo acá también. ¿Quién va a venir a invertir un peso acá con las el gobierno, después del triunfo, el gobierno gastando. tomó impulso y presentó un programa de reformas permanentes. Claro, en diciembre tuvieron la reforma previsional, ellos pensaban que iban a aprobarlo sin pérdida de imagen, perdieron 10 puntos y se asustaron. Entonces la reforma laboral la dejaron, no va a salir, porque ahora estamos en el debate permanente. La reforma laboral es muy necesaria, pero el propio gobierno no cree que no puede hacerlo, que va a perder puntos. Y acá lo que me asusta es que el verdadero artífice de la política es Durán Barba, que Durán Barba es muy bueno para ganar elecciones, pero no puede conducir un país, porque él conduce de acuerdo a los números de Bachmann o a los que saquen ellos. La reforma laboral es importantísima, Paulo tiene razón, si no hay un cambio ahí, no va a haber empleo genuino. Va a haber millones porque, por de ejemplo, monotributistas. la figura del profesional independiente, un profesional, un abogado, un periodista, es contratado por una empresa. Bien, hay una relación, pero lo que pasa es que últimamente el profesional, cuando termina el vínculo, pone un juicio contra la empresa y es considerado que había una relación laboral. Entonces la empresa tiene que pagar una indemnización. Eso está mal. La reforma laboral lo preveía, pero están tan cobardes, asesorados por Durán Barba, no quieren perder un puntito más, que la han dejado para después. Y dicen gradualismo. Esa reforma laboral estaba dentro del gradualismo. Ahora es nadismo. Ahora es debate permanente, aborto y demás. Sí, un discurso que estuvo lleno de mentiras. Cuando él habla de que la desocupación trabajando no es cierto. Se crearon 200.000 monotributos sociales con 2 programas. Argentina Trabaja y Salario Social Complementario. Ganan 4.700 pesos las personas. 200.000. Que quede claro el número. Son monotributos sociales. Dice que el salario le ganó a la inflación. Le ganó en el 2017. Pero si tomamos desde el 10 de diciembre del 2015 hasta hoy, el salario no le ganó a la inflación. Y después temas que ocultó o no mencionó. La situación de las economías regionales, que fueron un gran apoyo electoral de Cambiemos. No se habló de economías regionales en las 5.000 palabras que utilizó. No se habló de Malvinas. No se habló de los jubilados. No se habló de la situación social en el conurbano. Entonces me parece que si el gobierno elige el camino de esconder los problemas, se equivoca. Yo creo que la sociedad, incluso los que no lo quieren, y también los que lo quieren, prefiere que el tipo diga, bueno, estamos mal, nos están saliendo las cosas mal, necesitamos ayuda. Pero ningún político eso te dice quiere, eso. Bueno, pero la gente se enoja la mucho. La gente, bueno, pero es la misma crítica que muchos le hacían a Cristina. Bueno, Cristina tampoco lo hacía. Bueno, y la crítica que muchos le hacían, y se construyó un triunfo electoral. Bueno, y se construyó un triunfo electoral de Cambiemos, precisamente señalando esos errores. A ver si un minuto va a No, el problema fundamental, y ahí coincido con lo que vos estás planteando, es si vos decís, vamos mal, pero vamos a estar mejor, estás reconociendo en la primer parte de tu estructura de la frase que vamos mal. Y yo creo que los argentinos estaban esperando que en el discurso en algún momento diga, en esto vamos mal. Y vamos a mejorar por esto otro. El concepto del crecimiento invisible no existe en economía. No es un concepto existente en economía. Esto es motivacional, puede servir en el contexto de una empresa. Y en segundo lugar, Seferino, coincido con lo que vos planteás, pero no es un problema de 1 o 2 puntitos, es mucho más grave. La reforma previsional fue de un costo político inusitado para el gobierno.
No porque le bajó más de 10 puntos, le llegó a bajar 12 o 13 puntos en algún momento, especialmente en gestión. Pero fue un costo político importante, la represión, el Congreso vallado, imágenes que no las queríamos ver. Entonces, Roberto, ¿cómo vas a sincerar el problema? Estoy de acuerdo, pero el tema es ¿Cómo sinceramos el problema que tenemos? Por eso repito, gobierne quien gobierne, pase este gobierno, el año que viene nuevo gobierno, ponele, el problema lo va a seguir teniendo. Acá el tema es cómo se vuelve a generar trabajo genuino en la República Argentina. ¿Cuántos años hace que la Argentina viene tapando ese agujero? Pero por eso el tema es cómo crecer. Venimos alternando entre distintas versiones de populismo. El que se fue era un populismo extremo. Este es un populismo blando. Por lo tanto, no es la alternativa para el crecimiento a largo plazo. Y claramente no está funcionando. ¿Pero cómo se sincera eso? ¿Cómo se sincera qué cosa? Claro, con un mensaje. Creo que este país, y quizá no estemos a la altura de la circunstancia, a este país le hace falta un mensaje a lo Churchill. No que me digan que esto, esto es Disneyland. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Hace 70 años que venimos quebrando este país. Entonces, cuando vos tenés un país así de quebrado, todos tenemos razón. A cada uno de nosotros nos falta algo y todos nos sentimos con el derecho a pedirle al Estado, que está más quebrado que nosotros, que nos devuelva lo que no tenemos. Si a eso lo empalmás con que cada presidente le dice a los argentinos que estamos ok, la realidad no estamos ok. Bueno, ¿qué habría que decir? Germán, te pregunto esto, porque vuelvo a insistir, y te lo dije a vos también acá, bajar la inflación es doloroso. Hacer un ajuste, que es ordenar las cuentas, es doloroso. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tendría que dar un presidente en un país como el nuestro, casi quebrado? ¿Qué tendría que explicar? El principal cáncer que tiene este país es lo fiscal. Tiene que haber austeridad fiscal. Podría haber habido más innovación fiscal. ¿Y la plata también. dónde la sacás si no? Pará, te lo digo rápidamente. Tenés 2 puntos del PBI en obra pública, se van. 1 punto del PBI en reparación histórica a los jubilados. No estoy diciendo que no haya que gastar en obra pública. Tampoco digo que los jubilados no lo merezcan. Pero lo que digo es, hay que ordenar prioridades. Si arrancás de una casa que está quebrada, es ahí en donde las prioridades se relativizan. Y si querés te lo completo con esto. Estoy viendo muchos temas nuevos que se están debatiendo en estos días. Están todos muy copados. Está bien, habla de una sociedad madura, lo que fuera, pero digo, si no resolvemos los 3 temas originales, billetera mata galán. ¿Qué estoy diciendo? No va a haber plata para debatir el resto. Fíjate esta. Tenemos un déficit financiero de 7 puntos del PBI, muy similar al gobierno de Kirchner. Tenemos un déficit de cuenta corriente de 4 puntos del PBI. Nos endeudamos a razón de 35.000 millones de dólares anuales. Y tenemos una inflación que probablemente no sea el 15. Si no solucionamos de alguna forma estos 4, con todo respeto, toda esa agenda copada de temas nuevos, que están muy bien, son muy progresistas, son fantásticos, va a haber que financiarlo con la solución de los 4 temas que no estamos hablando. De lo que se trata es gobernar. Y gobernar tiene que ser mediar en los intereses de todos. Entonces, me da risa porque terminamos criticados por la agenda más liberal que te dice ajuste ya, reforma laboral ya, vean cómo hacen para bajar el punto. Los liberales son ustedes. Bueno, y por otro lado recibís la crítica del populismo que te dice, no hay que echar gente, hay que mantener a todos los ñoquis que teníamos de la cámpora dentro del gobierno. Entonces, a ver, pongámoslo en un punto donde se entienda que de una vez en la Argentina lo que hay que hacer es crecer, pero para adelante y por sostener. Es eso, cuando se dice el crecimiento invisible, que veo que se ríen de esa frase. El presidente lo dice cuando está explicando en una metáfora, como ingeniero que es, que hay que poner los cimientos. Y para poner los cimientos de este país, de una vez, no hay que ser cíclicos y no hay que volver a ese esquema de populismo, de que el Estado tiene, como lo dijiste vos, cuando yo tengo un reclamo, me quebré, entonces, como muchos empresarios están pidiendo, vení, solucioname que no pague mis deudas, solucioname que tengo que echar gente. Hablando de herencia, Alicia también habló el inicio de este año y habló de la pesada herencia. A ver, mira. No podíamos y aún no podemos pagar los sueldos en tiempo. Alicia, y una provincia que no es una maravilla. La gobernadora de la provincia de Santa Cruz abrió las sesiones ordinarias en el medio de una profunda crisis política, social y económica. Le apuntó al gobierno nacional y dejó un mensaje esperanzador para el futuro. Nos toca una etapa muy difícil, con una visible crisis por la fractura social, política y humana. Se conoce la diferencia de proyecto que tenemos con el gobierno nacional. Sin embargo, siempre apelo al diálogo
y a la gobernabilidad, porque si al país le va mal, nos va mal a todos. No podíamos y aún no podemos pagar los sueldos en tiempo. No tenemos los fondos necesarios para atender las necesidades y funcionar con equilibrio fiscal. Elegimos el camino de proteger el empleo público, sabiendo que de no hacerlo, cientos de familias caerían en la nada. Hoy me acompaña un gabinete de gente joven y pese a las enormes dificultades que afrontamos, entienden que la mejor militancia es trabajar por el otro sin ningún tipo de distinción. La falta de empleo y la brutal caída del consumo es, en nuestro caso, un desafío. No se puede cambiar la realidad de un día para otro, pero sí podemos hacerla todos los días un poco. Reconstruir Santa Cruz solo con la queja no sirve. Es fácil derivar responsabilidades. Lo difícil es asumirlas. No creo en el odio. Creo en la paz y en el amor, en los compromisos. Por eso vengo a dejar todo lo que tengo, que es siempre mi compromiso y mi amor por Santa Cruz. Muchísimas gracias. Bueno, ella habla de reconstruir Santa Cruz, la misma Santa Cruz que han destruido ellos, porque Néstor asume en 1991, a partir de ahí o fueron Kirchner o hombres de Kirchner, y cuando Kirchner estuvo en contra de esos gobernadores, lo sacó lisa y llanamente. Peralta resistió un poquito, pero después hizo siempre acuerdos. Y Cristina, y esta señora Kirchner, yo creo que Santa Cruz expresa algo importante. Los Kirchner no tienen desarrollo, no van a volver. Esa es la gran novedad de octubre y es la novedad de ahora. Ayer no estuvo Cristina. ¿Alguien la extrañó? Sí, Nadie. Durán Barba. Sí, la verdad se la extrañó. Y sí, Durán Barba la extrañó. Mucha gente la extrañó y la extraña. Quería la pantalla partida. Si hubiese ido, no la extrañaba. Sobre todo cuando seguimos escuchando, lo único que escuchamos son excusas. Primero, algo de lo que estamos hablando de la cuestión actual, y después quiero cerrar con el análisis del momento actual. Alicia está siendo autocrítica. Cuando uno escucha el discurso, no tenemos recursos. Hay una crisis en lo social, en lo político, en lo económico. Hay una crisis social muy importante en Santa Cruz. No te vende Macrilandia, no te vende Alicialandia. Digo, es crítica y sabe el momento difícil que está atravesando, marca las diferencias con el gobierno nacional y sabe dónde está parada y sabe lo difícil que es lo que se viene, y a la gente le dice lo difícil que va a ser el año por todos los motivos que es de público conocimiento. Que no es lo que sucede con este Macrilandia, como dijo Victoria Tolosa Paz. Uno busca en Google, pone Macrilandia y directamente te lleva a una página de viajes a comprar 2 pasajes y entras para un parque de diversiones para un país invisible que no existe. Primero dijeron 100 días. Después fueron por el segundo semestre, después por el segundo año, después por el segundo semestre del tercer año, ahora ya por el segundo mandato. Mientras economistas brillantes siguen analizando números reales, concretos, imposibles de bajar, no están capacitados para gobernar. Ahora, Branca, no saben cómo y con todos solucionar esos esto. resultados que coincido que hay una economía que no arranca, ¿tan malos son los otros que ganaron las elecciones en las últimas? Coincido, puede ser eso. Y no puede ser eso lo grave. Y no por eso Déjame terminar algo. pienso en el candidato Coincido, rumbo a no pudo haber ahora. perdido nunca con Macri. La metáfora es que Macri es presidente. Esa es la metáfora. Es Eso la lo metáfora raro. que la Macri gente es no come presidente. vidrio. Déjame No come terminar algo en lo económico. A ver si Porque puedo seguir con esto. A ver. Una cosita cortita. ¿Sabes lo que pasa acá? Que primero que mienten con la cifra del empleo. Hay gente que se queda desempleada, se anota como autónomo, como monotributista y lo toman como un empleo nuevo. Y eso es falso. Y lo segundo, sube la carne, baja el corcho cordobés. Sube la leche, baja las plumas de pavo real. Sube el pan, pero baja la rodocrosita. Busqué cosas bien difíciles que no... Y hacen ese equilibrio. Y la realidad es que la economía real, cuando vas a comprar, está disparada. El otro día, con esto de la gastronomía, aumentó el 11% la cerveza. ¿Lo saben? Digo, toda la cerveza, la común, las gaseosas, lo diario, lo que la gente consume. Y eso es increíble. No, yo le preguntaba, no lo quería interrumpir ¿me pasás la cerveza? a Brancatelli. No, en serio, no te quería interrumpir, pero ¿a qué herencia se refiere esta señora? A Peralta. A Peralta. Y bueno, ¿quién lo entronizó? ¿De qué forma llega Peralta? Pero Peralta tomó bastante independencia y el gran proveedor de los 8 años de Peralta
era el senador Guillermo, Eduardo Costa. Perfecto. La que culpa tiene una de Santa que es Cruz tan la tiene millonario como Peralta. los Kirchner. Listo. Entonces, Peralta se juntaba con Eduardo Costa, que Mira, es proveía un los nivel de materiales. hipocresía, porque yo tampoco Pero quería igual Peralta interrumpir, fue un desastre. pero la verdad que el discurso hipócrita de que esto es Macrilandia, cuando gastaron durante años más de 3.000 millones de pesos para la pauta oficial, para la cadena nacional, para las mentiras que nos decían, que me digan Macrilandia ahora. ¿Cuánto es la pauta este año? No, porque si van la hipocresía. aumentaron, duplicaron la pauta oficial, ¿qué decís? Una cosa es Estás equivocadísimo. Si me permiten, una cosa es criticar este gobierno, otra cosa es olvidarte de dónde parten. Claro, y otra cosa, y lo que más me preocupa, es hacia dónde vamos. Bien. Por lo tanto, mal vamos a entender hacia dónde vamos si no entendemos cómo estamos. Y ahí va mi crítica. Bien. Con todo el respeto que le tengo al presidente y que me merece, no haber sido ácidamente sincero en el primer comentario que le hace a la sociedad argentina, porque estoy convencido, y más aún con el mensaje que se dio, ¿cuándo fue ayer? ¿No? Ya va tan rápido esto, fue ayer. Ayer. Con lo cual estoy diciendo, este es otro mensaje en donde no le estás diciendo sinceramente a la sociedad argentina lo mal que estamos. Por lo tanto, si nunca vamos a entender lo mal que estamos, va a ser imposible que entendamos los pasos a seguir para en 3 décadas estar mejor de lo que hoy estamos. Esa es mi crítica, pero no por eso le voy a faltar al respeto a un gobierno que se hizo cargo de probablemente el desastre más abominable en la historia de la República Argentina, Branca. Sí. Tuviste el shock más espectacular de commodities, te cayó Navidad 4.000 veces con la soja en 600 y una tasa en 0. Ahora tenés la soja mucho peor ya y una tasa que en 2 años la tenés en 6. Perdimos el loto en esa década. Por lo tanto, una cosa, yo le critico la parsimonia a este gobierno, pero no puedo ser irracional en no entender el punto de partida. Y ahí sí le critico al presidente Macri que no haya aclarado con total precisión el inventario inicial con el cual heredaba, porque tengo la sensación de que este gobierno tiene miedo de dar malas noticias y a veces dar una mala noticia es el preludio para abrir el abanico hacia decisiones que te permitan tener buenas noticias. Esa es mi crítica. Sí, doctora. No, un par de cosas. La primera, me parece casi infantil, digamos, pedirle a un presidente que haga una autocrítica. Coincido acá con la periodista. O sea, los presidentes no hacen autocrítica, no dicen hice las cosas mal, digamos. Y es razonable que así sea, especialmente en un país hiperpresidencialista en el cual un presidente débil pone en riesgo la gobernabilidad tan solo si lo parece. Eso es lo primero. Lo segundo, lo de Ceferino, este miedo a la deliberación, ¿no? Después de lo del desastre de la reforma previsional y la violencia y demás, en el verano hubo algunas amenazas de, bueno, el gobierno va a empezar a gobernar por decreto, ¿no? Porque no quiere otra vez someterse al Congreso y tener este tipo de conflictos. Yo diría, bienvenido que decidió no tomar esa avenida de gobernar por decreto y poner la discusión en donde debe darse, que es en el Parlamento Nacional, donde se debaten las cuestiones en una democracia como la nuestra. Y la tercera es esta cierta minimización, discúlpame, que siento de tu parte en cuanto a los temas copados, digamos. No hay nada copado en las muertes de las miles de mujeres por año en relación al aborto. Y yo celebro fuertemente, con lo crítica que he sido y que seguiré siendo muchas veces de este gobierno, que un presidente varón, conservador, se plante en el Congreso de la Nación por primera vez en nuestra historia, por el motivo que sea, porque Durán Barba cree que es conveniente, porque están convencidos, no me interesa en absoluto cuáles son sus razones, se plante en el Congreso de la Nación y diga que es injusto que las mujeres ganemos el 30% menos que los varones en la Argentina, y diga que es injusto que las mujeres nos hagamos cargo de nuestros hijos después de parirlos y los varones tengan 2 días de licencia mientras nosotras estamos puérperas en nuestras casas intentando ver si podemos darle la teta a los bebés y haciéndoles la comida mientras los varones salen a recolectar y cazar, y que además es injusto que mueran mujeres todos los años en la Argentina, mujeres pobres, porque no pueden someterse a un aborto en situaciones como lo hacemos las mujeres que sí podemos, a pesar de que él cree, como católico formado en escuelas católicas, que eso no es lo correcto moralmente. Yo lo celebro y no me parece ninguna pavada ni ningún tema menor. Desde luego entiendo que para un economista eso no tenga nada que ver con la macro y todas estas cuestiones que seguramente son importantes, pero a mí como mujer me parece que es un tema para celebrar. Sí. Me parece muy loable y en ningún momento estoy en contra de eso. ¿Sabés lo que me preocupa de verdad? Hace 70 años que veo a Argentina empobrecerse. Los rojos que tenemos son enormes. Si no solucionamos esos rojos, van a claudicar el resto de los debates. Por lo tanto, mi crítica no es en contra de los debates que vos defendés. Yo también los defiendo. Me preocupa la autofinanciabilidad de esos debates. Y no estamos autofinanciados ahora. Sí, pero mientras tanto hay que seguir atendiendo las demandas más urgentes. Santiago,
Yo quería hacer un análisis pequeño comunicacional de las dos partes. La de Alicia Kirchner, me parece que ella descubrió las mieles de ser oposición. Me parece que es interesante el discurso que da en función de, bueno, está todo mal, pero yo quiero el amor, quiero la paz. Parecía María Eugenia Vidal hablando. Por el lado del presidente me parece... Falta mucho, ¿no? No, pero el tono de voz, la cadencia... No tiene nada que ver. María Eugenia Vidal es mucho mejor que Alicia Kirchner. Bueno, el mejor y el peor son cuestiones valorativas a las cuales pero no se puede comparar, está hablando de... Pero nadie está diciendo que sea María Eugenia Vidal. Estoy diciendo que parece María Eugenia Vidal en cuanto a su tono, a su cadencia y hablar de amor y de paz y de mirar a los ojos. Dando vuelta a la página y hablando como el carisma, la empatía que buscaba. El carisma de Alicia Kirchner no lo tiene. Me mata el carisma. Para que debo de la misma manera que lo hacía Cristina en campaña. Me mata el carisma de Alicia Kirchner. Está tratando de imitar un estilo comunicacional de la misma manera que lo hace Cristina en campaña, en la campaña anterior. Es comparar anterior. a Clinton con Por otro lado, Mauricio Macri, el presidente Macri... ¿Para qué quiero parar un minuto? Quiero una pantalla partida entre Eugenia Vidal y Alicia. No, si hay algo de lo que carece, con todo respeto, la señora Alicia Kirchner, de carisma. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. ¿No coincidís? Yo dije que tiene carisma. Estoy diciendo que ella pretende emular un estilo. Usó palabras, decís vos. Ahora, si lo logra o no lo logra es otro análisis que podemos hacer. Si de eso lo vamos a medir en la gente a la que le habla, a ver cómo le llega. ¿Te parece que hay que hacer un análisis para saber si lo logra? Me parece que si me quiere contratar para hacerlo, yo estaría dispuesta a hacerlo. Y bueno, porque por la otro guita lado, por eso. Yo digo que no. Bueno, por eso. Bueno, por otro lado, el presidente Macri. Por un lado, me parece muy interesante la agenda que presenta. Es una agenda súper ambiciosa, interesante. Me parece que es de un país que quiere crecer, que quiere avanzar. Pero por otro lado... Digo, por momentos me recordaba el estamos condenados al éxito y recordaba también que no habló de economía y sí ha lanzado temas muy controversiales. El aborto, bienvenido sea que se debata, pero lo lanzó. Para que hiciste un punto ahí con respecto al aborto y vamos a escuchar el exabrupto de Marquito Di Palma, que ha venido mucho a este programa, pero Marquito es diputado ahora. Sí, claro. Gracias a diputado, sí. Claro, la gente votó. Sí, gracias a vos. ¿Cómo porque, claro, tenemos tanta prensa acá que... No, yo no me hago cargo de nada. Acá invitamos a todos. Son los que han perdido también, ¿no? ¿Vos lo votaste? No voto. En provincia. Afortunadamente voto Santiago en la ciudad Durán de Buenos Balba Aires. del Moro. No, ¿Lo hiciste diputado? No me hago cargo de eso. Yo creo que sí. Tenés varios diputados. Marquito, pusimos nosotros. Marquito Di Palma es diputado de la Nación. Por eso, claro, sus dichos tuvieron semejante repercusión. Dichos muy polémicos con respecto a un tema tan delicado. Mirá. Estoy de acuerdo en el aborto donde hay una violación de una mujer que queda embarazada porque no lo quiso, me parece bárbaro, pero si los chicos le vamos a enseñar tranquilo, dejen embarazada a todo el mundo, que no hay problema, después vas con un aspirador y te lo saco. Me parece algo ilógico, hay que enseñarle a los chicos a que bien, a que se pongan condones, forro, como le quieran llamar los pibes ahora, porque no te puedo andar diciendo condón, porque por ahí un pibe no sabe lo que es un condón, se tiene un forro, un capuchoncito, entonces así hay que empezar a enseñarle a los chicos, porque si es, vamos, tenemos relaciones sexuales, quedamos embarazados y nos hacemos un aborto, me parece algo realmente muy fuerte, ¿no? Yo creo que hay que educar, estoy a favor de la vida. Más allá del léxico, me parece que una cosa es la educación y otra cosa es la complejidad del debate como tiene la despenalización del aborto, ¿no? Que es un tema tan profundo y que en realidad nos hace como sociedad. Estoy tan de acuerdo con lo que dijiste vos, Bolosín. Me parece que es fundamental lo que está pasando con respecto a ese tema y ojalá salga, ¿no? No sea simplemente un título. Sí. Por favor, Úrsula. Bueno, en principio las declaraciones de Di Palma fueron muy mal recibidas en el grueso de la sociedad, puntualmente en los que están pidiendo por un debate serio en el Congreso sobre aborto, que no es el aborto para decir tienen relaciones sexuales, estoy haciendo un gran esfuerzo para no repetirlo, pero digo, que tengan relaciones sexuales y después vayan y aborten como si fuera ir a y comprar un ibuprofeno. No,
lo que se plantea seriamente en el Congreso y el debate que se quiere llevar es una educación sexual implementada en las escuelas para que el aborto sea siempre el último recurso. Ahora, desde el sciolinismo, las declaraciones de Di Palma cayeron pésimo y empezaron a querer desmarcarse y decir que todo es a título personal, que todavía ¿Cómo no va a votar entiende. a todo esto? ¿Qué es lo que Scioli me no estoy quiere decir preguntando? nada y está tan guardado porque todavía está fresco el escándalo de su pareja, Claro. Gisela Claro. Berger, donde ella contaba que él le pidió Públicamente. que abortara. Scioli públicamente siempre condenó el aborto. Ahora, después de esto, es un carpetazo muy fácil de que él salga a proclamar que sí, que está de acuerdo con el debate y todavía esté acá. Internamente a Di Palma, hoy por hoy desde el sionismo lo quieren matar. Están tratando de bajar lo más posible este escándalo y dicen que todavía no está acostumbrado a salir del mundillo del automovilismo Se nota, e irse No hasta se hubiera legislativo. presentado, chicos, no se hubiera presentado de Bueno, candidato. claro, no lo hubieran Seamos convocado. serios. No es que él se presenta, No se ve puede luz y ser pasa. No lo serio. hubieran convocado. Ahora es legislador, es diputado, ya no es un ex piloto, un señor que sale en los medios porque tiene simpatía. Entonces hay que ser serios. El debate de la despenalización del aborto merece un debate responsable, un debate en donde todos nos escuchemos con respeto, donde midamos bien nuestras palabras y además tiene que fijar una posición porque él mismo era contradictorio. Hablaba de la educación sexual, comparto, aunque no importa el léxico que utilice, y paralelamente decía, bueno, después van, tienen relaciones para que se lo saquen. ¿Qué es esto de se lo saquen? Ayer a mí lo que más me interesó, algo que dijo acá María Eugenia Estensoro, porque siempre las que defendemos la despenalización hablamos de las mujeres pobres, que son las que mueren como consecuencia de los abortos clandestinos. sí. Pero también dijo algo María Eugenia Estensoro que a mí me parece importante. ¿Por qué las mujeres que tienen recursos económicos tienen que estar condenadas a la clandestinidad? Igual me parece grave. No, eso es cierto, lo de María Eugenia me parece que el tema es la posibilidad de que la mujer elija. Yo creo que está ahí. Me gusta más la sinceridad de las liberales o liberales a los Estados Unidos, digamos. Esa es me parece el punto, más allá de la cuestión de la salud pública. Creo que es el tema de que la mujer pueda elegir. La mujer tiene la responsabilidad de traer una vida al mundo, tiene que tener una libertad paralela a esa responsabilidad. Yo defiendo esa situación. Ahora, a mí me gustaría que el presidente explicitara bien cuál es la posición de él. Él está en contra. Lo dijo. Él dijo una cosa y no lo dijo él, sino que fue un trascendido que salió en la tapa de Clarín. Era, yo estoy a favor de la vida, pero no obligo a nadie a eso. Y entonces eso es ambiguo porque puede pensarse que él está a favor de la despenalización del aborto. Cheperino habló de... creo, si no la valentía va a ser cuando él diga explícitamente. Te yo cuento pienso de adentro de esto. Cambiemos, te cuento. A ver, dentro de Cambiemos ustedes no saben ni lo que el presidente cambie. No nos saben lo que minimices él porque piensa. somos muchos los que venimos militando hace mucho tiempo, sobre todo por una agenda como esta. ¿Cuál es tu postura, Silvana? Yo estoy a favor de la despenalización, pero además agrego, estar a favor de la despenalización no significa no tener conciencia sobre la necesidad de la educación sexual, Obviamente. sobre la Obvio. situación Y de estar la a favor de la vida desigualdad. también. También Sí. estoy a favor de la vida, obviamente. porque el aborto Las es dos una cosas. situación trágica. Nunca para una mujer es un tema menor. Por eso las declaraciones de Di Palma, además de que es un ordinario, como lo plantea, creo que reflejan lo peor de nuestra sociedad en cuanto al machismo. Fíjate lo que dice. Hay que enseñarle a los chicos que el capuchoncito, que no sé qué, que quiere decir, que son unos vivos bárbaros, ¿viste? Que hagan lo que quieran, pero que no dejen a las pibas embarazadas. Eso es arcaico, por favor. Trabajemos en una agenda de género de verdad y trabajemos en esta oportunidad tan grande que nos da el debate del aborto, de por lo menos los que tienen alguna responsabilidad pública, generar ciudadanía en este tema también. Todos somos iguales. Y las mujeres, además, que tenemos la responsabilidad de la maternidad, también tenemos la responsabilidad de Bueno, elegir. pero hay algo que no estamos diciendo. Podemos coincidir todos en algo. No, lo escuchaba, perdón. Decía, qué lástima que para todo tengamos una versión berreta y outlet de la discusión que tiene que estar en un lado en el Parlamento, donde estamos todos tratando que salga lo mejor de nosotros, no importa de qué origen venimos, cuáles son nuestras posiciones previas a ese debate, como decía ayer, ojalá sean matizadas y se dejen penetrar por las posiciones de otro y salga una cosa superadora, sino que tenemos a este hombre, a este corredor de turismo carretera, que es legislador en Buenos Aires. Tengo que decir, pobre bonaerenses, por suerte, que no va a estar en la discusión verdadera que se va a dar en el Congreso de la Nación. No le va a tocar a un señor como este
discutir en el Parlamento Nacional esta cuestión, porque Después, yo me pregunto, cada provincia ¿cuántos tiene de que Palma reglamentarlo tenemos? si sale. ¿Cuántos? Si sale pero cada hay un provincia, pequeño- cada Sí, legislatura por tiene que reglamentarlo. Sí, bueno, pero la discusión grande se va a dar en la Nación. Sí. Quería terminar solamente con esto, digo, es un legislador. En temas como estos vemos el calibre de las personas que votamos en la lista sábana, que agarramos por divertidos, porque son famosos, etcétera. Después, una vez que están adentro, les puede caer cualquier tema en la mesa del Di quirófano. Palma, yo te digo, Di Palma tiene una beca que se llama ser diputado de la provincia de Buenos Aires, donde ya discutimos en más de una oportunidad que no declaran gastos, que tienen realmente una beca porque ganan más que un diputado nacional, entre lo que cobran en blanco y lo que tienen en negro, y la legislatura bonaerense es el refugio de la política y de los acuerdos políticos, entre ellos el de Marcos Di Palma. Por eso Marcos tiene una beca. ¿Me dejas, Santiago? Sí, yo tuve la oportunidad de hablar con algunas personas que están en contra de la despenalización y de preguntarles si denunciarían a una sobrina, a un familiar, a un vecino, si realmente quieren que una mujer que pasa por un aborto termine presa. Esas mismas personas que están en contra de la despenalización me han dicho que ya una mujer que pasa por eso ya sufre mucho y que no les gustaría que esté presa. Entonces hay una contradicción ahí, porque acá lo que se está discutiendo es que si la mujer que toma la decisión de abortar tiene que realmente terminar presa. Nadie está a favor del aborto como si fuera, como dijo, una bandera. Una bandera, viva el aborto, vamos todos a abortar. No, es un último recurso, pero realmente la penalización es lo que se está discutiendo. ¿Quién sinceramente quiere que una mujer que pasa por eso termine presa? ¿Es la solución? ¿Cuántos delitos creemos que por la represión en sí del delito se pueden solucionar? Ninguno. Sí, a ver, Pioti. No, lo que yo quería es señalar que es casi una obviedad. El avance acá está dado en la apertura del debate. Creo que la propuesta que hace Macri es loable por eso. Porque dice, mi opinión es esta, pero propicia y alienta el debate. Yo en mi caso personal nunca estuve de acuerdo, por supuesto, con el aborto. Tengo una postura coincidente con la de Macri. Pero ¿sabes qué? Estoy cambiando, pero estoy cambiando. Individual. Pero tenemos derecho, no importa la edad que tengamos, pero de ir cambiando de opinión. Es de todos. Te quiero decir que más allá de la postura que tenga cada uno ante el aborto, lo que quiera hacer uno, cada uno no. Acá no se está debatiendo eso. Acá lo que se está debatiendo es despenalizarlo. Después que cada uno haga lo que quiera. Sí, Santiago, pero el gran peligro de todo sí, que lo quiero tener a todos Cherny. voten por Pero a lo que Cherny le piensan. parece que todo esto es humo. Sí, ¿cómo sabía? Sí, por lo que vi la cara. No, Cherny, estoy a sí. favor de penalizar el aborto, pero Sí. creo que el gobierno lo largó para distraer la atención. Y yo quiero agregar a lo que dice Seferino. El gobierno está manejado por Durán Barba y Mario Quintana, que es el otro hombre clave. Ellos dos son los dueños de Macri. ¿Son los qué? Son los dueños de Macri. Mario Quintana, el que maneja toda la economía. Que Me gusta que usted apela a la metáfora, ¿no? Que anda... Sí, y Durán Barba es el que mide los votos y esto va a caer bien. Y abajo de Mario Quintana, él conoce bien, hay un economista que se llama Vladimir Wernicke, que es el que terminó con la reputación del Banco Central. Pero esas tres figuras son las que manejan el gobierno y el canciller para afuera es Marcos Peña. Ahora, esto lo sacaron para distraer la atención. Ahora, ahí... Igual bienvenido sea, por lo que sea, Bolosín ¿no? agrega unas cosas que el gobierno la puede ejecutar. La licencia para los hombres, la disparidad de los sueldos, todo eso. Pero lo del aborto fue lanzado para distraer la atención. Y lo de Cristina Fernández de Kirchner ahora a juicio oral por corrupción en obra pública. Bueno, eso se veía venir. Entiendo que es la causa de Ercolini por la administración de vialidad. Ahora, a mí me parece muy bien que vaya a juicio oral, pero el juez Martínez de Giorgi tiene... hay otros negociados escandalosos como lo de Odebrecht. Lo de Odebrecht, Martínez de Giorgi tiene el soterramiento del Sarmiento y la tiene congelada. Casanello tiene la obra de AISA, o sea, de obras sanitarias, que es otro negociado escandaloso que no camina. Y cuando Cristina fue y dijo que las obras públicas repartieron a todos, si uno agarra el listado, acá la obra pública se robó, no robó Lázaro Báez, Cristina y Cristóbal López nada más. Todos los de la Cámara Argentina de la Construcción, cuando el Vasco de Mendiguren dice que Odebrecht no se averigua acá porque caen todos los de la Cámara de la Construcción.
Ese es el problema. Y no sigue tirando porque no queda nadie. Pero sí, lo que pasa es que yo creo que para que avanzar toda la tenemos el informe y lo debatimos porque también esto va a repercutir qué pasa con la figura de CFK rumbo a las elecciones del próximo año también, si la hace más fuerte o si no, si al gobierno le termina conveniendo o no. Así está la cosa, mira.